estoy diciendo. En nuestra sociedad tenemos el problema de que ciertas cosas que tienen que ver con características, con valores de la vida, se ligan casi automáticamente a la juventud. Entonces, por ejemplo, la rebeldía, la innovación, la creatividad, parece que es algo inherente a la juventud. Entonces, cuando ven a un adulto que más o menos es algo rebelde, dicen, ah, pero vos sos joven. Como si uno por ser rebelde se rejuveneciera. La valentía es otra cosa de los jóvenes son valientes. Lo contrario de esto, ven un joven cobarde y dicen, a vos te volviste un viejo. ¿No? Este mecanismo es un mecanismo complicado que nosotros tenemos que tener cuidado. Por varios motivos. Primero, porque como uno pone todos estos valores lindos, la alegría, el entusiasmo, en los jóvenes, nadie quiere crecer. Crecer es un castigo. Porque uno pierde todo esto bueno. O sea, la contracara de esto que le va poniendo a todos los adultos o a los chicos, depende de la escala, todo lo contrario, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con jóvenes, porque justamente me parece que es muy importante que los jóvenes sepan que no por crecer pueden dejar, ni tienen que dejar ni de ser rebeldes, ni de ser creativos, ni de ser valientes, ni de... No. No es una necesidad que por crecer se pierdan estas cosas. Y por suerte hay muchos adultos que mantienen estas cosas, las tenían cuando eran jóvenes y las siguen teniendo, porque no dependen de la juventud, no dependen de la edad. ¿Qué es lo que pasa ahí que sí pasa, que hay que tener en cuenta? En general, a medida que uno va creciendo, va ganando lugares de seguridad y de poder. Y entonces, a medida que va creciendo, como va adquiriendo esas cosas, que sí es cierto que las va ganando mientras va creciendo, es difícil que un joven muy joven tenga mucha seguridad y mucho poder propio, quizás los padres, pero no propio. Es difícil, por ahí alguno ha tenido suerte o le ha pasado algo, pero en general no. Lo va construyendo esto. Ahora, a medida que va construyendo, puedes ir perdiendo libertad. Y puede ir queriendo arriesgar menos, porque tiene más para perder. Y en general los adultos tenemos más para perder y por eso tenemos más miedo y por eso arriesgamos menos y por eso somos más creativos. No porque tengamos más años, sino porque tenemos más cosas en la mochila que llevamos, o en el tráiler que llevamos, o en la caja bancaria que tenemos en un banco. Entonces, no hay que confundir la edad con eso, que no sé qué nombre ponerle ahora, pero pónganle alguno que se le ocurra. O sea, con ese cáscara de caracol que tenemos los adultos, y que cada vez va siendo más adulto, uno puede ir acumulando más. Pero no a todos les pasa lo mismo. Hay adultos más generosos, que comparten más, que tienen una mirada distinta, y otros que no, que son más de agarrarse lo suyo o guardarse lo suyo, para ponérselo para él, y se acabó. Y si no, piensen cuántos adultos, por ejemplo, su decisión, por ejemplo, de no tener hijos tiene que ver con esto. No con, ¿por qué no quieren tener hijos? Y porque sale muy caro mantener un hijo. O sea, fíjense cómo estas cosas, lo digo así brutalmente, pero creo que no estoy diciendo nada que a nadie de ustedes lo vaya a sorprender demasiado. ¿No es cierto? En general, los pobres son los que tienen más hijos. En toda la cultura del mundo. Nosotros lo asignamos al problema de que les falta educación sexual y todo lo demás, pero eso es una partecita de la historia, que nos deja a nosotros como los que tenemos la educación, entonces ya estamos todos salvados. Pero en realidad es que hay otros valores y hay otras cosas que se juegan. Hay menos para perder, hay más para compartir. Ahí hay también opciones, ¿no? En general, la gente en la pobreza está más acostumbrada a compartir, porque necesita más compartir con el otro, tiene más necesidad del otro. Cuando uno ya está más seguro, no necesita compartir, no necesita más del nadie. Se la puede, entre comillas, arreglar solo. Entonces, el problema es que cuando trabajamos con jóvenes, estamos formando a los jóvenes para ser, pensando, adultos, y en esta transición a veces estamos formando esta especie de personajes que somos muchas veces los adultos, que somos así, egoístas, conservadores, avaros, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque estamos formando a los jóvenes con qué modelo, con qué ideal, con qué perspectiva.
Entonces, este es el tercer momento que yo quiero poner aquí. Ojo con este tema, es decir, no entender y no confundir la juventud con este montón de valores, porque no necesariamente todos los jóvenes lo tienen, ni no necesariamente los adultos no lo tienen que tener. Y al revés, para los jóvenes yo creo, y eso lo digo con mucha experiencia, es muy motivante ver que pueden no tener miedo a ser adultos. Que pueden seguir siendo adultos con la valentía de poder sostener los ideales que tienen. Que crecer no es una condena a transar con todo y a renunciar a todo lo que uno cree. Y eso me parece que es un valor de los más grandes que hoy día le podemos transmitir a los jóvenes, porque va contracorriente del sistema. Los medios de comunicación nos presentan exactamente la imagen del joven este que yo le decía antes, que es el joven este que, entre comillas, todos quieren ser. Esa chica cuya mamá quiere parecerse a la hija, más que la hija a la madre. ¿No? Casi que para alguna madre no hay mayor satisfacción que cuando ve a la hija le dice, ay, creía que era tu hermana. Y la chica se mira y dice, ¿qué me pasó? La hija dice, ¿no? ¿Qué me pasó? Porque la hija hace otra lectura, un poquito distinta a la que hace la mamá. Pero ese tipo de cosas, ¿no? O esos compañeros, amigos que están los chicos con los varones y de golpe cae el padre, que viene con una moto, vestido con una campera de cuero o esas cosas, y los chicos lo miran como algo raro y él se quiere sentir como que es uno más de los amigos del hijo. Y el hijo no sabe dónde meterse. Bueno, esas fotos, que no son tan extrañas, es lo que a veces nos está vendiendo el sistema y nosotros como educadores podemos reforzar esas imágenes o ir en una imagen un poco distinta. Bueno, y me meto en la última parte para así después podemos armar el diálogo y el debate, cortito para que no... que tiene que ver con cómo podemos trabajar ahora con los jóvenes. Entonces, en este momento de crisis que hablamos al principio, volvamos a eso, y con estos jóvenes que yo les estoy hablando, a mí me parece que como educadores lo primero que tenemos que tener mucha conciencia es que no tenemos derecho a perderle el tiempo a los jóvenes con los que trabajamos. El tiempo que ellos nos dan, nosotros tenemos que cuidarlo, porque el tiempo es la vida, es lo más importante que tenemos, no tenemos otra cosa de verdad que el tiempo. Entonces no tenemos que hacerle perder el tiempo. ¿Qué implica esto? A mí me parece que yo parto de la base que todos los que están acá un sábado, en este contexto de esta España, con todo lo que está pasando y toda la historia y se están acá así militantemente, es porque tienen ganas de pelearla y de lucharla y no bajaron los brazos y no saben por dónde ir, pero bueno, acá están y la van a seguir. Algunos porque le ha pasado ya cosas peores y siguen estando, y otros que le empezaron a pasar cosas y bueno, recién empiezan a enfrentarse con las dificultades de todas estas cosas. Pero en ese contexto, yo digo, primera cosa me parece con los jóvenes que tenemos que hacer es pensar muy bien en un proceso de cambio que va a suceder, en donde más golpeados o menos golpeados vamos a salir. Depende hasta dónde hayan querido ir al fondo del laberinto, pero finalmente vamos a salir. ¿Cuáles son las herramientas que necesitan estos jóvenes para acompañar estos procesos de cambio? Y ahí yo vuelvo al tema del aprendizaje-servicio, pero si ustedes me permiten, dando una vueltita. Yo insistí todas las veces que me tocó hablar estos días y con algunos de ustedes, en lo importante del aprendizaje-servicio como intencionalidad pedagógica. O sea, es hacer un trabajo con la comunidad, pero para que los jóvenes que estamos trabajando aprendan algo que en este sentido como educador nosotros queremos que aprendan. Y ese es un derecho, entre comillas, de los educadores. No de forma individual, por lo menos colectiva, porque se supone que el maestro no es el Don Quijote que va solo y se le ocurrió, es parte de un colectivo que está enseñando, a veces medio solo, a veces más acompañado, ojalá dentro de un colectivo, ojalá dentro de una escuela que tenga un proyecto más o menos común, o por lo menos dentro de unos compañeros que tengan un proyecto más o menos común, si no puede ser toda la escuela. Pero bueno, como quieran, queremos algo, queremos formarlos en algo. Entonces me parece a mí que es muy importante tratar de ver en qué queremos formar para que después pensemos también qué tipo de aprendizaje-servicio queremos hacer. Porque el aprendizaje-servicio tiene lo bueno y lo malo, que puede ser como herramienta, lo puede usar cualquiera para cualquier cosa. Entonces nosotros lo podemos usar para cosas que a nosotros nos interesan, así como otros lo van a usar para otras cosas que a otros les interesa. Igual va a ser aprendizaje-servicio. Y siempre algo bueno va a dejar. Pero yo estoy apostando a más.
Entonces yo digo, los jóvenes que queremos que sean transformadores de esta realidad, que estén poniéndole su entusiasmo, su fuerza, su creatividad, su valentía a estos procesos de cambio que hacen falta, que necesitan sus pueblos, que tenemos que construir como planeta, porque esto finalmente va a ser una cosa de todos los cambios que vayamos a poder tener. ¿Qué herramientas tienen que tener? Yo en mi pensamiento pensé en varias, pero la verdad que lo primero que siento es que están incompletas y que sería buenísimo, quizás en alguna otra jornada que ustedes hagan, que las puedan seguir completando el listado, porque me parece que es interesante para ver después qué tipo de aprendizaje y servicio hacemos. Porque ahí a lo mejor no es el más fácil, el más sencillo. Es cuál me interesa a mí que estos jóvenes tengan para aprender estas herramientas. Entonces yo, por ejemplo, ponía, ¿no? Por ejemplo, cosas que creo que son necesarias en un currículum de este tipo. Y si ustedes me permiten, con aprendizaje y servicio o sin aprendizaje y servicio. Cuando trabajen como docente en las escuelas, en las organizaciones, en lo que sea. Acá lo aplicamos al aprendizaje y servicio porque estamos hablando de esto, pero en realidad un educador tendría que tener en vista estas cosas. Entonces pienso, por un lado me parece que hay que generar, o sea, lo primero es generar espacios de verdad de formación en donde enseñemos a los jóvenes a construir y a estar en redes, a ser parte de redes, con todas las habilidades que implica estar en una red y sostener las redes. Porque mucha gente rompe las redes en las que está, a veces por mala intención y a veces porque no sabe. Y después de que aprendió ya rompió 3 o 4 redes. Y dice, qué mal que hice. Bueno, podemos empezar un poco antes, como tantas cosas en la vida. Esto es clave en este momento. Y no hablo de las redes sociales por internet, hablo de las redes también, de las redes humanas. Construir redes. Esto está ligado también con el tema de capacidad de organización, capacidad de organizarse. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actividad de aprendizaje y servicio, vuelvo a esto, podemos hacer para que nuestros jóvenes aprendan a organizarse? ¿Y cómo yo acompaño un proceso de formación en organización mientras hacen aprendizaje y servicio? Por ejemplo, están yendo a una organización comunitaria que funciona más o menos bien, está muy bueno generar espacio para que los chicos escuchen a los líderes de esa organización cómo se han organizado, por qué cosas tuvieron que pasar, qué dificultades tuvieron. Y eso a veces no se hace, porque no está esta intencionalidad pedagógica. Solamente está ir ahí a hacer, no sé, ayudar a los ancianos que están en ese lugar. Pero todo el proceso que llevó para que exista ese hogar de ancianos pasa desapercibido, porque no estaba en la intencionalidad pedagógica del educador. ¿Me entienden por dónde voy? Entonces tiene que estar esta pregunta también. Segunda cosa, capacidad de vincularse con otros. Pero no digo de hacerse amigo, sino yo sé que estoy en un tema. Me preocupa la economía solidaria. ¿Cómo le enseño a estos jóvenes que les preocupa la economía solidaria a vincularse con otros que no conocen? ¿Cómo le explicamos y le enseñamos cómo lograr ese salto para que aprendan a vincularse? Porque lo van a tener que hacer solo ellos después. Ahora les interesa la economía solidaria, pero mañana les va a interesar otra cosa. ¿Cómo le enseñamos esta habilidad de vincularse con lo que no conoce? A lo mejor alguno dice, ¿y cómo se hace eso? Bueno, ahí tenemos nuestra propia necesidad de aprender. Pero son las cosas que hoy día hacen falta para la transformación. Capacidad de comunicar lo que se hace. ¿Cómo comunicamos lo que hacemos? Para que se enteren otros, para que no nos lo cuenten todo prisa y cuentan lo que se le da la gana. Y en general nada de lo que nos interesa a nosotros cuando queremos cambiar las cosas. ¿Cómo hacemos? Hay que capacitar en esto. Hemos tenido un montón de ejemplos de armado de video, armado de cuñas. Cuando esto se vuelve intencional, cuando los chicos entienden de que están aprendiendo eso porque es importante poder lograr esto para lograr transformaciones, empiezan a tener, un poco de estilo hacker, pero no para sabotear a nadie, sino con esta intencionalidad de darse cuenta que la comunicación es una fuerza para la transformación. Capacidad de análisis crítico. Hay que criticar la realidad en la que estamos, hay que darse cuenta de lo que pasa, hay que poder analizar. ¿Cómo hacemos? Ayer yo le contaba a los compañeros que inventamos una dinámica para ver
las consecuencias de la deuda externa y cómo funcionaba y todo lo demás. Bueno, ese ejercicio, que a veces los jóvenes a través de una dinámica, a través de un juego, como hoy estaba contándome, ayuda a que los jóvenes y todos aprendamos a tener un espíritu crítico frente a lo que pasa, que es una de las características. Capacidad de planificar. Hay que aprender a planificar, a hacer planes de trabajo, a proyectarse. Fíjense que estas cosas, de vuelta digo, sirven para cualquier cosa. Como educadores. Cualquier docente tendría que estar preocupado más de estas cosas que de otras que a veces nos preocupamos. Porque son las que hoy día los jóvenes necesitan, sobre todo si queremos cambiar esta situación. Las pruebas PISA no evalúan nada de esto. Las reválidas no evalúan nada de esto. Van en otra línea porque tienen que ver con otra mirada política de las cuestiones. Como yo les decía al principio, y ahí tenemos que reivindicar nosotros qué queremos. Si bajamos los brazos a esto, este tren nos lleva para otro lado. Entonces, la lucha no es menor. Pero estamos en un momento de saqueo. Entonces, el que crea que esto es un chiste se confundió de película. Nació en otra época y en otro país y en otra profesión. O sea, se equivocó todo por todos lados. Otra capacidad de la evaluación personal y grupal. Tenemos que ser capaces de evaluarnos para corregirnos, de saber que no todo lo hacemos bien. ¿Dónde están nuestros errores para no volverlos a cometer? Esto es muy importante en estos procesos. Capacidad de incidencia. ¿Cómo incidimos? ¿Cuáles son las técnicas mejores para incidir, por ejemplo, en las políticas públicas? Para aprender a incidir en las decisiones. A veces es una gran manifestación, como los estudiantes de Chile, conocen ustedes todo lo que están haciendo los chicos y chicas de allá. A veces son otras estrategias, más de lobby, más por abajo, más de escribir documentos, más de tocar personas más aisladamente. Bueno, son distintas estrategias. Hay gente que ha estudiado esto, de vuelta, depende de en lo que uno se quiere meter, pero es una de las capacidades que estos jóvenes, a los que queremos formar para transformar esta realidad, tienen que aprender. Capacidad de uso de herramientas tecnológicas, todas, las redes, la computadora, todo, porque son las herramientas que necesitan los jóvenes, necesitamos todos para poder influir sobre la realidad. Bueno, yo les vuelvo a decir, esta es una lista muy incompleta, pero creo que ayuda a mirar para dónde uno puede ver y cómo pensar desde ahí otra forma del aprendizaje-servicio. No es que no vamos a hacer aprendizaje-servicio, claro que sí, pero es otra manera. Si yo como educador, formal o no formal, quiero formar a los jóvenes en esto, voy a pensar qué tipo de servicio educativo voy a tratar de hacer con los jóvenes. Porque no todos los servicios van en la misma dirección. Y es una manera bastante importante de planificar el aprendizaje en servicio. Por eso yo les decía al principio que iba a empezar hablando de una cosa que parecía muy lejos, y fíjense dónde terminamos. Porque creo yo en esa potencialidad del aprendizaje en servicio. Y absolutamente estoy convencido, pero eso no tengo ninguna duda, de que alguien que se mete a hacer aprendizaje y servicio tratando de formar así, va a lograr mucho más sus objetivos que si un profesor se para adelante y dice, bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de trabajar en la comunicación para cambiar la realidad. Los chicos lo van a mirar así, a decir, ¿qué le pasó a este hoy? ¿Entienden? Porque no es así. Estas cosas se pueden aprender quizás únicamente a través de este tipo de metodología. Quizás únicamente, por eso es tan importante. Porque otras cosas las podemos aprender con un profesor que nos habla adelante, o con un buen video, o con no sé. Pero en estas cosas hay que ponerle el cuerpo. Y desde ahí, en el contacto con otros que están, con los que están haciendo, es donde estas cosas empiezan a... Algunos van a decir, bueno, pero entonces el profesor tiene que ser un líder revolucionario, tiene que ser... Y un poco sí, ¿qué quieren que les diga? Por lo menos tiene que ser un referente. Y en este momento hace falta eso. Uno puede hacer opción por hacer otra cosa, pero yo trato de entusiasmarlos a ustedes con lo que creo que vale la pena hacer en lo que está haciendo uno. Porque creo que es lo que de verdad vale la pena. En este momento y en este contexto, ¿qué vamos a hacer? ¿Formar a los jóvenes para que sean gerentes de la Coca-Cola? ¿Qué vamos a hacer?
para que compitan con los otros, para que consigan trabajo antes que el otro porque están adelante de la fila. Nos vamos a formar en competencias para dejar atrás al menos competente y él se ponga adelante. Y yo diga, él entró a trabajar porque yo lo formé. Medio pobre la propuesta. Y para cerrar, y lo dejo abierto para algunos compañeros que seguramente nos juntaremos, a lo mejor creo que el martes o por ahí, hay varios de ustedes que trabajan en las áreas de juventud de la Yarza, y yo estos días hablando con algunos de ustedes les decía, y para mí, en este momento, el trabajo de juventud en los municipios va en esta línea. Y tiene que también sintonizar con esta perspectiva. Y entonces, aquí es importante, parado en la realidad, que a veces la tiene el funcionario municipal y no la tiene el que está en la nación, que ve el mundo grande, pero no ve lo que pasa en cada lugar. Cuando uno arma, por ejemplo, políticas de empleo, que ahora van a armar, no importa que esté el PP gobernando. El problema de los jóvenes, 40% o 50% de los jóvenes desempleados, ¿cuánto? ¿57? Bueno, hoy ya debe ser 58. Desempleados es un problema nacional. A ver, ¿cuántos problemas más grandes que eso tiene España hoy? ¿Cuál es el otro problema más grande? Tendrá 3 más, ¿eh? Claro, por eso digo, este es el problema más central que en este momento tiene España, que no es problema por el problema en sí mismo, sino consecuencia de todas las demás cosas, pues digamos, del saqueo. Entonces, tenemos 58% de jóvenes desocupados, desempleados. Algunos en paro, otros no en paro, y muchos dejarán de estar en paro porque no va a haber dinero en esta lógica del saqueo para mantenerlos en el paro. Entonces, con esta lógica, los departamentos de juventud saben que el gobierno nacional va a hacer políticas de empleo. Va a hacer programas de empleo, se lo va a recomendar. El Banco Mundial le va a dar algún financiamiento gratis para que haga políticas de empleo, porque claro, sabe que si no, las cosas se complican, y si las cosas se complican no pueden seguir saqueando. O sea, en serio, no es un chiste, es así. Entonces, frente a esa situación, es muy importante que los que están en las áreas se den cuenta que está bien que en las áreas de juventud se organicen muchas cosas interesantes para los jóvenes, festivales de rock, un paseo por aquí, otra cosa para allá, pero en este momento lo central no es ocuparse de eso, es pensar en los problemas centrales que tienen los jóvenes, que van a estar ligados a esto y a dejar de estudiar, porque un chico que está en esa situación no puede pensar en la universidad. A veces va a la universidad como en una guardería. Pero de verdad, un chico que está desocupado, no uno que no trabaja, ¿se entiende la diferencia, no? Uno que está desocupado, que no puede estudiar en la universidad. Además no la puede sostener y no la puede pagar, y posiblemente sus padres tampoco lo van a poder hacer, cada vez menos. Pero en ese contexto, las políticas de juventud duras no pasan por las áreas de juventud de los municipios, pasan por el Ministerio de Trabajo, pasan por el Ministerio de Educación, pasan por el Ministerio de Salud. Pasa por, no sé si el ministerio acá, pero el área de vivienda. Ahí están las políticas duras de juventud. Entonces, ¿qué hace un funcionario que está en un municipio? Y el tema es cómo hace para que en su municipio primero, en su comunidad autónoma después, o a nivel nacional, se tengan en cuenta estas perspectivas de juventud en serio. Y yo hablaba con algunos y ellos me decían, pero ¿y si no nos llevan el apunte? Pero esto es una guerra. O sea, a ver, no te llevan el apunte, hay que seguir insistiendo por arriba, por abajo, por el costado, por donde sea. No es que, bueno, te van a venir a aplaudir cuando vos le vas a decir, no, eso no va a pasar, en algún lado pasará. En general va a ser pelear, 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 pero es parte de tu lugar de lucha en esta lucha. Es lograr eso. Y ojalá con el apoyo del pueblo y de los compañeros y las compañeras que sostengan esa lucha, porque por ahí pasa el eje en este momento de la política de juventud. ¿Cómo hacemos para que la política educativa del país en un momento de estas cosas no se derrumbe del todo? Que la política de empleo que se haga tenga que ver con, no termine privilegiando a los hijos de los ricos. Y esto no es mentira. Miren, el sistema de beca en Chile es para beneficiar a los hijos de los que no necesitan la beca. En algunos países las becas llegan cuando los chicos terminan los cursos. O sea que las familias lo pudieron mantener y después le devuelven la plata. En esa lógica, no es que se haga por eso. Pero en vez de llegar a la beca al principio, llega después. Cuando llega ya, o sea, al que le llegó no la necesitaba. Y al que la necesitaba nunca le llegó y quedó afuera. Entonces la beca termina siendo un privilegio para los que en realidad no la necesitaban. Si es que se puede usar la palabra necesidad,
porque estamos hablando de derechos, como es el derecho a la educación. Pero bueno, ustedes me entienden lo que estoy intentando transmitirles. Bueno, entonces yo termino acá para abrir un poco el debate, pero en este recorrido tratar de mirar un poco qué está pasando en América Latina y por qué estamos buscando algo distinto y estamos queriendo ir en otra dirección. Segunda parte, cómo vemos nosotros la crisis, o esto que llaman crisis, de lo que les está pasando a ustedes. En tercer momento, tomar la cuestión de cómo, alguna aproximación de qué pensamos que son los jóvenes en esta mirada. Y por último, esto de cómo trabajar. O sea, no me metí en mucho detalle porque tampoco tenemos tanto tiempo, pero al menos pensar en esta intencionalidad pedagógica de formar ciertas cosas a través de los mecanismos y dinámicas y cosas que vayamos a hacer. Digo, fue la aproximación en este rato que tratamos de ver. Así que bueno, les paso la palabra. No sé si vos vas a hacer dirigir. Bueno, yo primero un aplauso. ¿Algú vol fer alguna pregunta? No hace falta que sean preguntas, pueden ser comentarios. Sí, es un comentario, de hecho, no es una pregunta. Así no respondes. Bueno, yo creo que el martes os reunís, ¿no? El martes de esta semana que viene. Os informo a todos que el martes nos reunimos en Mislata. Ahora ya estáis dados por informados los de Sobesnet, que se reunimos el dimarts en Mislata. Mariam, apúntate, vale, pues eso. I també, el dimarts tenim una altra oportunitat i és que a la universitat, per a parlar una cosa un poquet diferent, per la vesprada a les 7:30, l'Associació de Professionals, efectivament ho teniu a les carpetes, de joventut i el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana hem muntat una trobada, una xerraeta en Alberto Croce a la nau, a l'edifici històric de la universitat, serà a les 7:30, i el tema no serà exactament el mateix, parlarem d'una cosa que parlen ells que es diu Actoria Social Juvenil, i el títol és Joves sense eixida, estratègies per afrontar la crisi. Parlarem d'altra cosa, però també si algú esteu tots convidats a retrobar-nos en Alberto. No sabem quan tornarà per València, per tant hem d'aprofitar, ¿vale? Ahora sí. Lo de actoría es muy sudamericano, debe de ser, vamos. Bien, el martes justo el martes creo que hace 30 años que un compañero nuestro, vuestro, no muy lejano aquí, escribió un artículo que decía: hace falta cerrar los centros de información juvenil. Cerrar los centros de información juvenil. Y dejar de hacer actividades de viajes a la nieve, no sé qué, no sé más. Creo que ya habéis localizado al compañero. Y decía, empecemos a hacer proyectos educativos basados en 3 pilares. Primero, iniciar procesos educativos basados en la educación crítica y en la autonomía de las personas y los grupos que pasen por estos procesos. 3 elementos solo. El segundo elemento, crear cultura. Esta cultura no nos convence. Estoy hablando de hace 30 años. Tenemos que crear otro modelo cultural que debemos de pensar primero para que aquello que estemos haciendo en la primera pata esté bien dirigido. Coincide un poco con lo que decías tú. Y el tercer elemento, que sean los propios jóvenes los protagonistas de la acción, participación. Todo esto para cambiar la realidad. Sería un buen momento que entre todos, el martes retomáramos a lo mejor el artículo, que os lo puedo pasar porque lo tengo, para reflexionar, valorar en los últimos 30 años que hemos hecho. Era mi comentario nada más y enhorabuena por tu intervención. Más. Leo. Alberto, yo más que una pregunta, quería ver la visión del otro lado del charco, porque estamos hablando de los jóvenes y en España está sucediendo una cosa curiosa. Entonces, probablemente en América Latina ya ha sucedido, y yo, y quien haya tenido la suerte de leer la prensa o de verla como yo por internet, hay un titular que dice que la fuga de jóvenes españoles al extranjero es un motivo de orgullo. O se está acuñando el término de movilidad exterior cuando muchos de estos jóvenes españoles tienen que salir fuera de España a buscarse la vida. O sea, cuando hablamos de países del tercer mundo, de los
que van al Reino Unido, a Londres, de la India o de otros países así, decimos que es una fuga de cerebros o que están pues hipotecando el futuro de esos países porque los mejores se van fuera. O sea, y aquí es motivo de orgullo que se vayan. O sea, eso quería saber si tu visión de fuera se ha pasado en los países del Cono Sur, que creo que es lo que más domina, y qué visión y qué nos podrías decir de eso. A ver, mira, cuando hablabas, yo tengo mi abuela nació en Zamora y fue para la Argentina cuando creo que tenía 3 años, con su papá y su mamá españoles, mis bisabuelos. En ese momento, aquí en España había sido ese problema famoso con las vides, ¿se acuerdan? Que se envenenaron todas, y por ahí los más jóvenes no sé si lo saben, pero no me acuerdo cómo se llamaba esa enfermedad. Y bueno, murieron todas las vides, pero resulta que había una disposición de la Edad Media que cuando se morían las vides en un campo, los campos que trabajaban los campesinos tenían que volver a los dueños de las tierras. Que venía de la Edad Media eso. Al morirse eso quedaron todos sin nada, y entonces ahí tuvieron que escaparse porque no tenían, ¿no? Y me acuerdo cuando fui al pueblo de mi abuela, había un monumento en la entrada y hay un españolito chiquito, porque en ese momento la pobreza hacía que tuvieran bastante menos centímetros de los que hoy tienen los españoles, con un baúl de esos de madera, y yo me imaginé que ese era mi bisabuelo, con ese baúl, con 4 chicos y mi bisabuela, agarrando un barco cuando no había internet, no había nada, no sabía ni a dónde iba, escapándose de aquí, ¿no? Después uno puede hacer de esto un relato épico, pero la verdad que aquel españolito de Zamora, que era mi abuelo, bueno, llegó a la Argentina y tuvo que reconstruir todo, y miren, acá estoy yo, 4 generaciones después, pero él tuvo que irse con ese baulito de 4, ¿no? Que yo pienso que ahora para venir de viaje yo traigo una valija más grande. Entonces, estas historias así son complejas. Yo creo que las proporcionalidades, digamos, esto no va a desbaratar a ningún país, que vengan los españoles que hayan estudiado y que vengan a aportar lo que hayan aprendido, como creo que les pasó al revés cuando vinieron un montón de argentinos para acá. Me parece que eso son todas, pero lo que sí tapan son los dramas que hay detrás de todas estas historias, ¿no? De que gente que no se quiere ir, una cosa es el que se quiere ir, y otra cosa es el que no se quiere ir, se tiene que ir porque no sabe ya qué hacer. Ustedes han recibido por años muchos inmigrantes, nosotros hemos recibido más en nuestro continente y particularmente en Argentina. Y para nosotros es un orgullo ser esta mezcla de culturas y demás, ¿no? Pero la realidad me parece que es muy dolorosa para el migrante, ¿no? Y por eso siempre cuando los migrantes llegan a los países a veces se producen esos rechazos que son tan terribles, que muchas veces las derechas tratan a los migrantes como delincuentes, ¿no? La migración ilegal que se dice, o sea, nosotros sabemos que eso no existe, eso es otra trampa más del sistema, nadie es ilegal por migrar. Esto es un armado egoísta de los sistemas, pero no hay migración ilegal. No sé si te respondo mucho, yo no creo que eso desarticule nada, y me parece que está mostrando un drama distinto. Es un profesional que se va a trabajar en el BBVA de Argentina, qué sé yo, es otra cosa, que vendrá, trabajará, se volverá, no sé, hará su vida, pero me parece que el que se va así medio buscando algo porque acá no tiene salida, o porque ve con entusiasmo a otro lado, porque también es otra cosa. Yo veo muchos europeos en este momento que están viniendo a América Latina porque les entusiasma lo que está pasando allá, y creo que es para entusiasmarse. Si uno puede enfrentar y superar estas primeras cosas, es para entusiasmarse. O sea, está bueno lo que nos está pasando. Está bueno ver tantos jóvenes con tantas ganas, con tanto compromiso, con tantas ganas de luchar. Les aseguro que es una cosa muy estimulante. A mí todos los días me entusiasma más. Mi Facebook está lleno de jóvenes que me escriben, que me dicen, que me hacen, que están con mucho entusiasmo, y yo trato como puedo de contestarles, de animarlos, pero son muchos, y de distintos países de América Latina, y que están luchando por distintas cosas, y la verdad que no son aislados, no son pocos, y eso es una cosa muy linda, ¿no? Y yo creo que hay muchos europeos que están viniendo por eso sobre todo, no tanto porque a lo mejor no pueden acá conseguir trabajo en un bar,
sino porque en todo caso si lo consiguen, quieren trabajar en otro lado que además puedan hacer otras cosas, ¿no? Y me parece que está bueno. Mi gana sería que también lo puedan estar haciendo aquí. España es un país que ha tenido mucha lucha popular, mucha lucha social. Hoy hablábamos con los compañeros del Movimiento de Renovación Pedagógica. O sea, acá no están de cero. Abajo de las cenizas todavía hay mucho fuego. Entonces, está bueno que empezar a recuperarlo, ¿no? Porque no está apagado eso. Eso es verdad, no se lo digo para quedar bien con ustedes. Es cierto. Y me parece que va a hacer falta, ¿no? Bueno, no sé si te contesté mucho. Es un comentario así medio desvarío al fin de las jornadas. La intervenció que ha fet l'Alberto a mi em fa pensar en una cosa que discutíem fa uns dies a Catalunya en relació al moment que pot viure ara l'aprenentatge a servei. I és que tenim la sensació en el centre promotor d'aprenentatge a servei que ja és hora de ser una mica més audaços amb l'aprenentatge a servei des del punt de vista de la finalitat de l'educació política dels joves. És per això que en la presentació que li vaig fer ahir vau veure que començava amb una imatge de les dues cares del món, no sé si se'n recordeu, no? Ho he posat voluntàriament, perquè us he de dir que el 2003-2004, quan vam començar a treballar el tema de l'aprenentatge a servei a Catalunya, que per cert, pels que no ho sapigueu, en gran part va ser gràcies a l'Alberto Croce, l'Alberto ja ho sap, nosaltres a Catalunya vam voler ser deliberadament prudents. I, perdoneu, em poso dreta perquè és que m'agradaria veure-vos a tots i estic una mica baixeta. Vam ser deliberadament prudents perquè teníem que seduir, no sé dir-ho millor, el professorat, el món escolar, també les entitats socials, per què no dir-ho, i ens semblava que era més suau entrar parlant de l'aprenentatge a servei com a d'una metodologia educativa. I primera, que és veritat, clar que és una metodologia educativa. Segona, també, probablement era veritat, jo no estic penedida d'haver-ho fet, que en aquell moment era necessari ser prudents i no donar una sensació, una percepció de ser uns il·luminats, o uns fanàtics, o uns dogmàtics, cosa que segons com posàvem l'accent en alguns aspectes polítics, sense ser-ho o sense voler-ho ser, ho podíem ser percebuts com això. Però és que del 2003-2004 al 2013, que som ara, ha passat molt de temps. I al País Valencià, com altres comunitats, no tenen per què seguir el mateix ritme ni passar per les mateixes etapes que van passar els catalans. No hi ha cap necessitat. Potser ja no cal ser tan prudents. Potser ja no cal anar amb tanta, com li deies tu ahir, pulcritud? No cal anar tan delicadament, perquè en realitat és veritat que és una metodologia educativa, però és un pensament pedagògic adreçat a canviar la consciència i a empoderar els joves, a la gent jove, no solament els joves, també els nens, també les persones adultes, per ser capaços de transformar el món. Jo simplement la intervenció la volia fer en el sentit que ara no cal que adulcorem massa la cosa perquè ja no és necessari. Jo també volia dir una coseta, i és que jo, després d'estos dies, mesos, revisant i retxirant en el tema de l'APS, li veig un problema, i és que és una inversió que encara que podem veure resultats immediats, en aquesta agenda, no sé si oculta o no tan oculta, que un poc Alberto acaba de destripar en l'última intervenció, o a la Roser, en realitat els resultats més durs no els anem a veure l'any que ve, de la inversió que puguem fer en els joves o en els xiquets o en els... No. Probablement ho veurem en una generació i l'objectiu al final és intentar-ho almenys, sentar les bases per a que algunes coses que ens han passat no tornen a passar, o sigui més difícil que tornen a passar. D'injustícies, no sé, mirant a veure qui ha dirigit la nostra economia, les nostres vides, les nostres legislacions en les últimes, des dels 80 fins ara, és evident que ha faltat mucho APS.
n'hi ha un gran dèficit d'APS. Si alguna de aquesta gent haguera experimentat una formació en valors com la que se'n deriva d'esta proposta metodològica, d'esta proposta educativa, probablement algunes coses no estarien on estan. Per tant, encara que podem tindre resultats immediats, jo dic que és urgent, però hem de ser conscients de que en realitat l'impacte més potent probablement no el veurem de manera immediata. Això s'han de frenar? Al contrari. Hem d'estar ahí fent-ho. I l'altre dia Jesús feia una pregunta d'estes que feia malicioses, un poc en la línia de ¿estamos haciendo lo que hay que hacer? Això a la gent que treballem en ajuntaments en temes de joventut, no? Perquè continuem treballant en temes de participació, en temes d'associacionisme, educació i ciutadania, aquestes coses, les maries, no? Que algú també deia per ahí. Jo vaig dir ràpidament que, claro que sí. Quan igual el més evident era treballar en temes d'empleo. És evident que la desocupació juvenil és el problema evident immediat. Però jo no sé si discrepe o complemente, però crec que no hem de deixar de banda aquestes altres coses, que la percepció social és que són secundàries, però són les que en l'arrel efectiva poden canviar realment, estructuralment, el futur dels pobles, de les societats o dels països. I ja està. Bueno, yo te quiero dar las gracias porque me has reconectado, que parece que siempre es necesario que te refresquen las cosas y que te reanimen, ¿no? Y que a veces entras en las lógicas de los universos en los que vas trabajando y está muy bien ver que te vibre de nuevo por dentro todo, ¿no? Y que el servicio es el núcleo de todo esto y es el servicio de transformar la sociedad en algo más digno y más justo. Y en todo esto a mí me está faltando, y me está faltando todos estos días y me he dado cuenta ahora escuchándote, ¿eh? A lo mejor no se me podía haber dado cuenta antes, pero me he dado cuenta ahora. Las familias. Estamos hablando de los jóvenes, aquí estamos entidades, estamos jóvenes, estamos centros educativos, estamos técnicos municipales. Y el grueso de esa sociedad que queremos transformar, al fin y al cabo, normalmente está estructurada o no estructurada, pero en familias, ¿no? ¿Cuál es ese vínculo que podemos establecer desde toda esta red APS con las familias? Y otra cosa que quería lanzar o preguntar, o ya que estáis aquí Roser y tú Alberto, y una red aquí muy potente local, es si sería posible tender puentes entre estos jóvenes a los que estamos intentando transmitir y hacer protagonistas de este cambio, ¿no? Entre los jóvenes de América Latina y los jóvenes españoles, si habría alguna posibilidad de construir. Y luego, muy brevemente, y te dejo la palabra, quería compartir que venía escuchando en el coche una grabación que me dejaron de una conferencia del presidente de Cáritas Española, que es muy rica, es una conferencia muy potente, pero una de las cosas que dijo, es que estamos desmoralizados en un doble sentido, de pérdida no de valores, que siempre los habrá mientras haya personas, sino de valores que nos movilicen, y desmoralizados también en cuanto al sentido deportivo del término, ¿no? De ilusión y de empuje. Y conferencias como la tuya a mí me moralizan de nuevo. Gracias. Alguna palabra más, y si no... Sobre el tema del intercambio, ¿no? Que yo, por supuesto que, a ver, creo que es muy bueno esto del intercambio, todavía es posible a pesar de dificultades económicas y todo. Nosotros tenemos varias iniciativas dentro de la Fundación en las que recibimos jóvenes y que tratamos de que puedan entrar en contacto con esta realidad, porque ustedes piensen que lo mismo que pasa, o sea, también se puede ir a América Latina y a reunirse con otra gente que va a mostrarte otras cuestiones, ¿no? Que no son mayoría, pero que están y que viven en sus, como decimos nosotros, sus countries cerrados y viviendo en su mundo de lo que nosotros no queremos, ¿no? Y a veces son los que tienen más posibilidades de moverse, de intercambiar. Entonces, ahí hay distintas posibilidades, desde la física, de intercambiar y de viajar y de conectarse, y que existen todavía, porque en ese sentido, a pesar de la crisis, España sigue teniendo algunas posibilidades para jóvenes españoles, para que viajen, para que puedan hacer algunas cosas, entonces esas hay que aprovecharlas, con el esfuerzo también de los mismos jóvenes, porque sigue habiendo muchos jóvenes que van a viajar y van a otros países y se mueven con sus propios recursos. Entonces, a veces también prefieren algunos jóvenes visitar este tipo de cosas, este tipo de experiencias, más que ir a visitar otras. Entonces, también me parece que ahí se puede canalizar y se puede ayudar a que esto pase y se puede hacer. Depende ahí de las iniciativas.
iniciativas de ustedes, yo les ofrezco con eso, nos escriben, si hay jóvenes que les interesa hacer una cosa así, se ponen en contacto con nosotros y bueno, de hecho es absolutamente posible, pero bueno, es cuestión de organizarse, que es parte de lo que estábamos hablando hoy, de lo que hay que ayudar a los jóvenes, no me parece para nada imposible. Toco esa parte, la otra parte de las familias y cómo integrar las familias a esta red, se la dejo más a Charo si se le ocurre algo, porque no conozco yo la realidad como para decir. Nosotros en nuestro país tenemos un déficit muy grande de organizaciones de padres. Acá en España están un poco mejor. Nosotros estamos en un déficit muy grande, solamente las escuelas privadas, que ustedes llaman concertadas, tienen algo parecido, pero la educación pública no tiene nada, no existe la CEAPA ni nada de eso que aquí existe, allá no, entonces me hace un poco difícil contestar esa parte. Andrés, que volia dir alguna cosa, i ara ja si hi ha alguna paraula més. Una parella darrere, vale, pues Andrés, veu allà i ja sí que tanqueu i s'ha acabat, que és hora. Yo más igual que José, tinc sempre una preocupació, no? El més allà, val? És una espècie de reflexió, una espècie de tindre, d'estar sempre en atenció, que sempre hi ha uns picos, no? Que diguem, pues, una pujada, una baixada, una pujada, una baixada, i controlar aquests picos perquè no se mos passe. Treballem en joves, i tots sabem molt bé que si ho assumeixen bé, demà estan en el carrer i estan fent de cas, estan tirant de paper en la paperera. Estan ajudant a qui correspon. Però ens ha plegat certa edat que he pegat un vot i tenen 20, 22, 23, 24 anys o més i això s'ha acabat. El bo és que li hem donat l'experiència, el bo és que li hem donat el contingut i el té, però per H o per B desapareix. Aquesta és l'atenció que me refereix en la que no tenim que perdre, és a dir, estem donant-la. Quants treballs n'hi ha d'ecologia en els centres educatius ja s'ho dicen molt bé de que, ostres, el paperets al puesto, ostres, el reciclatge al puesto, i després no ho fan. Quants n'hi ha? Una reflexió al respecte de que és a dir, que tenim que fer el que fem i el que estem fent, però n'hi ha alguna més que després falla. I s'ha d'atenció. Este hivern tancant en un màster que fem a la Politècnica de gestió d'organitzacions d'events, entitats no lucratives i entitats esportives i demés, i el cap de departament de la Politècnica d'Esports, durant el seu discurset, feia referència a que cachi la mar, en el temps de crisi, en aquella època de nosaltres, que érem tots els hippies, que anem amunt i avall, tal i qual, en el que hem treballat, hem llodejat, i mireu en el que estem, no? Però, clar, pensat que tots estàvem allà i diem, ostres, és que resulta que pràcticament la gran majoria d'aquella gent de finals dels 60 són els que no estan governant. I mireu en quina situació ens trobem, no? És a dir, que tot ho tenim molt bé, el que tenim que fer, però n'hi ha un punt en concret que a mi em sembla que se mos va de forma natural. A partir dels 20 i pico he treballat amb la gent, però l'important és haver-los donat el contingut, no deixar-nos desesperats, no. Donem el contingut, donem l'experiència, donem la motxilla que el tinguem ben ampla, perquè al final eixirà, però falta un punt en concret que em sembla que no acaba de despegar. Se diluïx en el temps. No sé, una espècie de reflexió que deixa ahí damunt la taula. Gràcies. En primer lloc, Alberto, moltíssimes gràcies per la dissertació que has fet, però tinc tres curiositats personals que m'agradaria, si més no, si és possible. Una, si t'has coordinat en Galeà, no?, en el discurs. La segona qüestió que em preocupa o m'agradaria és si et sents un telepredicador de lo civil. I la tercera és per què l'alliberament ens ve des del sud, si es té en compte Venezuela, Colòmbia, Equador, Mèxic, Cuba, Brasil i Xile. Dit això, que són tres qüestions per a tu mateix,
sí que m'agradaria puntualitzar un poc el del company, que donava les gràcies a l'APS. Jo trobo que ens trobem ara mateix en l'APS, en la descoberta de l'APS, perquè abans hem abandonat els moviments de renovació pedagògica, hem deixat de militar en l'educació, hem oblidat les escoles d'estiu, ens hem deixat atrapar per valors caducs, ens hem enganyat amb grans projectes irrealitzables, ens hem deixat de custodiar el territori, la cultura, la solidaritat, la inversió en valors humans. Com que hem deixat tot això, ara ens toca donar les gràcies a l'existència de l'aprenentatge servei. Bueno, a ver, si te entendí bien, alguna cosa puede ser que me haya perdido, disculpe. No, bueno, obviamente para mí Eduardo Galeano es un maestro y le tengo toda la admiración y muchas cosas me referencio mucho con él. Entre otras cosas, una poesía que tiene Por ser pelado, que es muy interesante. Donde dice que cada pelo que cae uno la valora muchísimo y esas cosas. Bueno, la segunda cuestión del telepredicador, a lo mejor algo de eso puede haber, pero sí creo que es, por ahí en este momento de la vida me toca, sobre todo cuando me toca este tipo de cosas, yo le decía un poco creo que cuando me invitaron un poco por eso, no por la forma, pero sí para decir lo que intento decir, porque no es que digo esto aquí y digo otra cosa en otro lado donde hay otro auditorio, y digo estas cosas, las digo en todas partes. Con ustedes es muy fácil decirlo, mucho más difícil decirlo cuando hay un auditorio de empresarios, que a veces también uno lo invitan por alguna de estas cosas, y que uno tiene que decir estas cosas, pero la verdad que se las digo. Entonces, satisfacción creo que es un poco mi responsabilidad, es mi lugar en esta batalla, en este momento. Yo soy de una generación que muchos compañeros míos han desaparecido por la dictadura, entonces yo la verdad que me salvé, tuve 2 veces una ametralladora en la cabeza acá, tuve suerte, porque no puedo atribuirlo a otra cuestión, y entonces en eso siento también un gran agradecimiento a la vida, pero al mismo tiempo creo que es una responsabilidad. Creo que la vida que me queda, creo que he hecho opción por estas cosas y la sostengo con todo el entusiasmo que puedo. Y lo otro, yo no creo que la solución venga del sur, así dicho así no. Yo lo que sí creo es, primero una cosa que siempre digo es que en el sur hay mucho norte y en el norte hay mucho sur. ¿Entienden eso? Y en eso, por eso me siento, él me decía, Jesús, seguro que te sientes más contento hablando con los jóvenes. No. Yo no tengo esa sensación, o sea, me siento muy cómodo con ustedes porque sé que están ustedes. Como a veces me siento muy incómodo allá con algunas situaciones, ¿no? Entonces sé quiénes son, más o menos, no lo conozco a cada uno y cada uno de ustedes, pero sé más o menos por qué están acá, qué están buscando, por qué están luchando, y en eso me siento muy cómodo. Y trato de transmitir las cosas que les digo porque como él le decía de Calle 13, como artista, yo como educador, y me toca viajar mucho y estar en muchos lugares, voy sintiendo y trato de captar lo que va pasando, ¿no? Entonces yo cuando vuelvo a mi tierra y allá también transmito lo que veo aquí, de que aquí hay mucha gente que está luchando, que está sufriendo, que está queriendo salir de esta situación de trampa, porque más allá de la situación económica, que al fin de cuentas si uno se puede comprar un auto en 5 años o en 10 todavía, muchas veces, el tema pasa por otro lado, es de encontrar el sentido a la vida, a lo que uno hace, a la lucha de todos los días. Eso es lo más difícil. Eso es lo que cuando nos roban. Lo demás, la verdad que es poco importante, pero cuando nos roban eso, ahí sí que nos roban. Es lo que tú decías hace un rato, ¿no? Cuando nos roban eso de que no nos vibra más nada por adentro, ahí es donde nos tiene que... Cuando nosotros como maestros nos hacemos con nuestros jóvenes les vibre algo por adentro, el día que yo sienta que no me pasa más eso, no doy más clase. El día que yo, cuando me veo en los ojos de los que me escuchan, yo veo que no está pasando nada, me pongo a hacer otra cosa. Mientras que sienta eso, seguiré. Y ahí sí que ratifico mi lugar de adulto y quizás el de anciano, ¿no? Que sea el que me toque, cuando me toque, trataré de mantener haciendo estas cosas que hago. Acompañado y con apoyo de todos los amigos y amigas que son, como yo decía, ser mi mayor riqueza y suficiente para poder hacer todas estas cosas por
por todas partes, ¿no? Así que bueno, en esa línea, no sé si te contesto mucho, la solución no viene del sur. El sur está tratando de encontrar su solución, que es otra cosa. Entonces, creo que acá España tiene que encontrar la propia. Y ojalá que tengan la alegría de podernos contar a nosotros cómo la encuentran. Pero para esto hace falta convicciones y lucha. Hace falta gente que se plante. Y eso todavía lo que creo que están cerca, pero falta un poco. Hay que plantarse algunas cosas. Hay que estar convencidos que decirle que no a Merkel y toda su historia no es el fin del mundo, sino el principio. Entonces me parece que ahí hay un punto donde de verdad como pueblo, no individualmente hay mucha gente ya haciéndolo, pero como pueblo, esta especie de gran mayoría que se plante y digan basta. Basta esto es un saqueo, no estamos dispuestos a que nos roben más. Se acabó. Ese tipo de cosas hay que hacerlas. Todavía no están, pero no están lejos. Yo tengo esa sensación, no están lejos, pero todavía no están. Ojalá que sea rápido y ojalá que estas experiencias pedagógicas vayan en esa dirección y no en la contraria. Eso sí me parece muy importante, ¿no? Ninguno de nosotros cambia la historia, pero el tema es en qué dirección vamos, si en la dirección del cambio de la historia o en la dirección que refuerce este tipo de cosas. Entonces, cuando hacemos algo que va en la dirección del cambio, creo que, como decía por ahí, no me acuerdo quién, Jimo decía, no nos estamos confundiendo. Si hacemos algo que va en esa dirección, no. Si hacemos algo que va en la dirección contraria, sí. Ese para mí es el indicador en este momento, ¿no? Bueno.